la siguiente manera. ¿En qué periodo surge la música árabe? La música árabe en el mundo medieval, la música árabe antes y después del Islam, la musicoterapia árabe, características de este género, sus precursores y por último sus instrumentos. Acompáñame. Si definimos en qué periodo de la historia comienza la música árabe, nos trasladaríamos desde el siglo VII hasta el siglo XVI, en donde su auge comienza prácticamente en el siglo XIII después de Cristo. Pero hablando realmente, ¿dónde surge esta música árabe? Puesto que los historiadores afirman de que surge nada más ni nada menos que de la poesía, puesto que las personas que recitaban poesía antes lo hacían con una especie de tono llevando un ritmo musical. La música árabe en el mundo medieval. Estamos hablando que en este periodo de la historia hay un gran auge de las artes, especialmente la música. Hay un cuento de origen oriental donde narra que un gran rey nunca se sometía ante nadie. Todos se arrodillaban delante de él, pero él nunca se arrodillaba delante de nadie. Estamos hablando que hubo una vez, solo una vez, donde él tuvo que doblar sus rodillas nada más ni nada menos para querer escuchar la hermosa melodía de un músico. En esto nos damos cuenta de la gran importancia de la música para la cultura islámica. Sin embargo, la música no siempre fue bien aceptada, ya que hubo un momento en su inicio que era incluso hasta prohibida. La música árabe antes del Islam. En el año 570, con el nacimiento de Mahoma, la música era relativamente pobre. Se reducía a cánticos de caballeros nómadas llamadas las udas. Estos cánticos eran cantos simples y monótonos. Se realizaban mientras el animal se balanceaba y esto prácticamente les ayudaba a distraerse del gran camino por el desierto. Ahora, las quinas eran sirvientas o esclavas que servían a sus clientes o a sus señores y bailaban y recitaban mientras servían el vino. Estas tenían muchísima mala fama, pero se dice que tenían mayor preparación que sus clientes o sus señores, puesto que tenían que tener mucha memoria para aprenderse los poemas modernos y las canciones populares. En el año 622, la música era un arte mal visto por los musulmanes, mientras la profesión del poeta se consideraba un oficio muy distinguido, la del músico era bastante denigrante, pues se asociaban a ambientes inmorales, a prostíbulos donde se consumían vino y se cometían pecados. Los primeros califas prohibieron cualquier tipo de música que no fuera la recitación del Corán, el arte del teshwid o el llamamiento a la plegaria de los minaretes de las mezquitas, el azán. Pero estas prohibiciones duraron muy poco. La cultura de la nueva religión islámica pronto incorporó el arte musical como un elemento principal de su civilización. Durante la conquista cultural del Islam, la prohibición o la resistencia a la música se hizo insostenible cuando la expansión islámica llegó a Persia y a Bizancio. Esta entró en contacto con dos civilizaciones culturalmente más avanzadas. Los pueblos conquistados no tardaron en conquistar culturalmente a sus vencedores. Fue así como la cultura islámica descubrió su herencia en las civilizaciones griegas, romanas, asirias, babilónicas y egipcias. Muchos hombres y mujeres esclavos introdujeron gracias a sus bellas voces el gusto por la música, puesto que una persona sin libertad tiene muchos sentimientos profundos por expresar. Esto es algo que la música nos ha podido ayudar durante el tiempo a expresar el dolor, deseo, miedo, tristeza o amor. La dinastía de los omeyas cultivó todas las artes, especialmente la música. Más tarde, la dinastía de los abasias convirtió a Bagdad en un centro musical de primer orden, al cual llegaban los mejores intérpretes de todo el Islam. La música adquirió tanta reputación que se convirtió en una disciplina científica vinculada a otros conocimientos como la filosofía o las matemáticas. Pero ¿por qué para los árabes esto llegó a ser tan importante? Para los árabes medievales, la música era mucho más que melodías agradables, era una auténtica ciencia de la emoción,
un sentimiento, un estudio sonoro de sentimientos y pasiones, una terapia para el alma. Considera la salud del cuerpo en conjunto con el equilibrio de los humores, puesto que la salud del alma es el equilibrio del temperamento y la perfección de la música está en el equilibrio de las cuerdas. En base a esta teoría, empezaron a hacerse tratados completos. Los médicos empezaron a ser famosos porque trataban a enfermos mentales mediante la musicoterapia. Esto llegó realmente a causar un gran efecto y a considerarse que la música árabe era una música que su único objetivo era curar y tocar el alma. Desde el punto de vista melódico, el sistema musical árabe está basado en la octava dividida de 24 cuartos de tono. Este sistema es difícil de asimilar para oídos acostumbrados a la música occidental, educados a escuchar tonal y armónicamente una octava dividida de 12 semitonos ajenos al microtonalismo. Para escribir música árabe, a diferencia de la música occidental ajena al cuarto de tono, se utilizan los signos más y menos. El más se utiliza para señalar la subida de un cuarto de tono y el menos para indicar la bajada de un cuarto de tono. Estos símbolos, combinados con el bemol, el sostenido y el B cuadro, facilitan la representación gráfica de intervalos de cuarto de tono. El maqam árabe es un sistema de modos melódicos utilizados en la música árabe. Cada maqam está constituido en una escala determinada por una serie de notas importantes, frases melódicas o un desarrollo melódico y una modulación determinadas por la tradición. Tanto la improvisación de la música tradicional árabe como las composiciones se basan en el maqam. Los maqam pueden interpretarse ya sea con un instrumento o con la voz, y estos adolecen de ritmo. Entre sus mayores exponentes tenemos Al-Kidi. Fue el gran primer teórico de la música árabe. Propuso que se incluyera una quinta cuerda laúd y reflexionó sobre las connotaciones cosmológicas de la música. Publicó 15 tratados de teoría musical, de los cuales se conservan 5. Al-Farabi escribió un magnífico libro acerca de la música llamado Al-Kitab Musik al-Kabir, el gran libro de la música. Su sistema de tonos aún se utiliza en la música árabe. Al-Ghazali escribió un tratado de música en persa en el cual declaró: el éxtasis es el estado causado por escuchar música. El tará. En la música árabe, el concepto de emoción estética se traduce en tará, que significa éxtasis. Es un estado de entusiasmo que produce la música y que tiene un equivalente muy claro a la música flamenca. Cuando hablamos de los instrumentos musicales árabes, el primero que se nos viene en mente es el oud o laúd, instrumento de vibraciones suaves, dulces y misteriosas. Se convirtió en el principal acompañante inseparable de la voz. Su origen se remonta probablemente a Persia, antes de la llegada del Islam. Gracias a los árabes, a partir del siglo VII, empezó a expandirse por Oriente Medio y por el norte de África. Fueron los árabes los que llevaron el laúd a los confines del mundo conocido, a China a través de la ruta de seda, a Europa a través del Al-Ándalus, donde se convirtió en lo que hoy en día conocemos como la guitarra. Entre otros instrumentos musicales árabes tenemos los crótalos, el bendir, el mashar, el tambor de copa y zurna. Aunque en un principio el laúd tenía 4 cuerdas, en el siglo IX un cantante legendario llamado Shiryab añadió la quinta. Shiryab tuvo que abandonar la corte de Bagdad a causa de la envidia de su maestro y acabó instalándose en Córdoba, donde fundó la Escuela de Música de gran reputación, considerada en cierto modo como el primer conservatorio de la historia. Shiryab tiñó la cuerda de rojo y la asoció a la respiración. Aparte de ser uno de los instrumentos más importantes dentro de la música árabe, tiene una gran visión cosmológica y connotativa. Nos preguntamos, ¿cómo se puede relacionar lo que percibimos a través de los oídos con lo que pasa en nuestro interior, con nuestros estados físicos y mentales? Los árabes establecían un paralelismo entre la composición de la naturaleza, el cuerpo, el alma y el sonido del laúd. Cada una de las cuerdas estaba pintada de un color y correspondía a un humor del cuerpo.
Por ejemplo, la más aguda era amarilla y esta representaba la bilis. La influencia de la música árabe ha logrado importar sus características a otros géneros musicales como el flamenco español. Ha surcado mares, cielos y tierras a lo largo y ancho del planeta, justo con ese cuarto de tono el que le da su famosa característica y lo hace distinguir de los otros géneros musicales. Como diría el famoso poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.